Buenos días, niños. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Me alegro mucho. El día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema y espero que me presten atención y que no estén molestando en el aula, porque al finalizar la clase vamos a preguntarles si aprendieron algo. Pues bien, el tema del día de hoy es descripción de triángulo equilátero, isósceles y escaleno por sus ángulos. ¿Alguno de ustedes saben de este tema o tiene alguna idea? No. Pues bien, vamos a hablar sobre la descripción del triángulo equilátero por sus ángulos. Las características de los triángulos equiláteros son: los triángulos equiláteros tienen los tres lados exactamente de la misma longitud. Los tres ángulos de un triángulo equilátero tienen el mismo tamaño. ¿Por qué tienen el mismo tamaño? Porque no puede ser un lado más grande que el otro. Son un tercio de 180 o 60. Como podemos ver, podemos sumar los lados y nos tiene que dar 180 o 60. Para averiguar el perímetro de un triángulo equilátero, solo se suman las longitudes de los tres lados, o solo mide uno y lo multiplica por 3. Pues bien, yo aquí les traigo un ejemplo. Pues bien, aquí está la fórmula que dice el perímetro 3.a igual 3.5 y da resultado como 15. En este triángulo colocamos A por el área y el área mide 5 centímetros cada lado y son 3 lados. Por eso en la fórmula aparece 3, que es de los lados, que son 3, y el punto que significa multiplicación, la A que significa área, y esta va a ser la fórmula, y que igual da 3.5, y esto al multiplicarlo, 3 por 5 igual a 15 centímetros. El perímetro del triángulo equilátero es de 15 centímetros. Acá podemos hacer variación de ejercicios, niños, como por ejemplo, ustedes hacen la medida de un triángulo con las mismas medidas. Si la quieren hacer de 10 o de 5, según lo que yo les indique. Van a colocar área, que es la fórmula, y este lo vamos a hacer de 10. ¿Cómo vamos a hacer esto? Perímetro .a igual 3.5. No, 3.10, perdón. Ahora para sacar el resultado vamos a multiplicar 3 por 10, que igual a 30. Este va a ser el perímetro. Pues bien, niños, espero que se les haya quedado que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales y los tres ángulos inferiores miden 60 grados. También el triángulo equilátero es rectángulo porque sus tres lados son agudos. Esto es todo y vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es el tema del triángulo isósceles.
El triángulo isósceles es un tipo de triángulo que tiene dos lados de igual longitud. A veces se especifica que tiene dos y solo dos lados de igual longitud. Que tiene menos de dos lados de igual longitud. El ángulo formado por los lados de igual longitud se llama ángulo en el vértice y el lado opuesto a él se llama base. Acá tenemos un ejemplo. Esta parte de acá abajo se llama base y estas dos se llaman vértices. Aquí se dice que los dos ángulos son iguales. Acá encontramos esos dos ángulos iguales y acá vamos a encontrar el que es opuesto. Se dice que isósceles es una composición lingüística a partir de los términos griegos isos, igual, y skelos. La misma palabra se usa, por ejemplo, para el trapecio, isósceles, que tiene dos lados iguales. Un triángulo que no es isósceles tiene tres lados desiguales, se llama escaleno. Vamos a ver otro ejemplo del triángulo isósceles. Se dice que tiene dos lados iguales. Y uno desigual. Pero también como tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. Y uno desigual. Acá podemos observar que esta es la base y estos dos son los vértices. Existen diferentes tipos de triángulos isósceles. En ellos encontramos el acutángulo, que todos sus ángulos son agudos y menores de 90. También encontramos el que es rectángulo. Uno de sus ángulos es de 90 grados. Y también encontramos el obtusángulo, que sus ángulos son obtusos mayor que 90 grados. Vamos a hacer otro ejemplo del triángulo isósceles. Acá no importa la medida que queramos utilizar, con la que utilicemos en la base nos va a salir las dos medidas del vértice. Igual los ángulos nos van a salir igual. Y eso es todo por el tema del triángulo isósceles y a continuación veremos el otro tema. Muy bien, niños. No sé si entendieron algo de los triángulos anteriores. ¿Aprendieron algo? Sí. Sí, aprendieron muy bien. Ahora toca el tercer triángulo que veremos en esta clase. ¿Alguien me puede leer qué dice aquí? ¿Qué triángulo? Triángulo escaleno. Muy bien, es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que sus tres lados tienen diferente longitud, diferente medida. Este es el triángulo escaleno, que sus tres lados tienen diferente medida. Ahora veremos algunas características del triángulo escaleno. Las características más importantes que posee el triángulo escaleno es, como ya les había explicado, que sus tres lados poseen una medida totalmente diferente. Ambas medidas de acá son diferentes. Acá va a tener una medida, acá va a tener otra y acá abajo va a tener otra medida. Esta es una característica. Ahora veremos otra característica, es de que los tres lados de un triángulo poseen tres ángulos internos. Aquí hay un ángulo 55 grados,
90 grados, 2 ángulos, 35 grados, 3 ángulos. Al sumar estos 3 ángulos, tiene que dar una suma de 180 grados. Eso es lo que caracteriza al triángulo escaleno. Si sumamos esta cantidad con esta y por último con esta, hace un total de 180 grados. Y como les había dicho anteriormente, ambos tienen los lados totalmente desiguales. Acá tenemos 6 centímetros y acá tenemos 10 centímetros y acá tenemos 7.5 centímetros. Esos lados son totalmente distintos, ninguno tiene los lados iguales. Ninguno tiene los lados iguales, y esa es otra de las características que podemos encontrar de un triángulo escaleno. También el triángulo escaleno se le conoce como un triángulo desigual. Desigual quiere decir de que sus 3 lados son totalmente desiguales, son distintas. Con comparación de los triángulos que vimos anteriormente, el primer triángulo tenía sus 3 lados iguales, el segundo únicamente tenía 2 iguales y 1 desigual. Este último triángulo, que es el escaleno, posee 3 lados desiguales. Y ahora veremos algunas propiedades de un triángulo escaleno. Las propiedades más importantes de un triángulo escaleno es de que al sumar, como la imagen que les mostré anteriormente, al sumar los 3 ángulos hacen un total de 180 grados. Esa es una parte de una propiedad. Y ya ahora veremos que al sumar 6 centímetros con 10 centímetros tiene que dar un número mayor a este tercer dato, que es 7.5. Entonces sumamos 6 centímetros más 10 centímetros da 16 centímetros. 16 es mayor que 7.5. Eso quiere decir que al sumar estas dos cantidades nos tiene que salir, a como dé lugar, una cantidad que sea mayor al tercer lado, que es este, al tercer lado. Y ahora veremos algunos elementos que posee el triángulo. Se dice que en los elementos está en los elementos está el cateto adyacente al ángulo, cateto opuesto al ángulo e hipotenusa. Estos 3 elementos siempre van a existir en el triángulo escaleno. Recordemos que los triángulos escalenos no poseen ningún lado igual. Los triángulos escalenos siempre van a tener sus tres medidas, van a ser desiguales, y esto es algo que diferencia, o como podemos nosotros identificar este triángulo con los otros 2 triángulos que vimos anteriormente. Como vimos, el triángulo equilátero es muy diferente a este. También el isósceles es completamente diferente a este triángulo. Muy bien, niños, no sé si aprendieron algo de este tema. Sí. ¿Y de los otros 2? Sí. También. Ahora toca el tiempo de hacer la evaluación. Con esta evaluación que les estaré pasando, nos estaremos dando cuenta qué tanto es lo que aprendieron sobre un triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Así que les estaré pasando estas hojas en sus lugares. Muy bien. Acá y acá. Al terminar
me la entregan y así es como finaliza la clase del día de hoy. Muchas gracias.